Nacional Marco Vicenzino para, interpretar lo acordado aquí en Chicago. Marco, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Y por qué era tan importante para Barack Obama tener el respaldo de la Alianza Atlántica? Obviamente para seguir con la operación internacional, fundamentalmente importante que participa la comunidad internacional, es una misión internacional. Y también hay una parte porque desde un punto de vista política interna estadounidense, para que mostrar que es un líder a nivel internacional, un líder mundial, y por parte de la seguridad estadounidense de largo plazo también, sí, Estados Unidos tiene que continuar a tener el papel principal en Afganistán post-2014, tiene que tener obviamente un elemento internacional, el apoyo de otros países. ¿Cómo se puede comparar la situación de Irak con la de Afganistán, de donde salieron los contingentes militares, se quedaron para, apoyar y entrenar a las fuerzas del orden local, pero que no ha disminuido en mucho la violencia como se esperaba, como se anticipaba? Dos operaciones diferentes. Las tropas estadounidenses se fueron todos de Irak a fin de 2011. El gobierno estadounidense con el gobierno de iraquí no lograron firmar un acuerdo para una presencia que continúa una presencia estadounidense, mientras Afganistán es muy diferente. Y hoy solamente en la mesa en Chicago hay casi 50 países participando en esa cumbre hoy en día, mientras en Irak cuando salió Estados Unidos principalmente salió solo. Y otra cosa es que la estabilidad de Afganistán impacta toda la región, India, Pakistán, los países de Centroasia, Irán, tiene las repercusiones, las implicaciones del futuro de Afganistán, tiene digamos, una importancia esencial para el futuro en la estabilidad de la región y también a nivel internacional. El hecho de que el comandante de la OTAN haya reiterado que la OTAN no tiene ningún interés en involucrarse militarmente en Siria, ¿cómo ayuda a pacificar la situación de violencia que se vive entre la oposición y el gobierno de Bashar al-Assad en Siria? En Siria, empezamos con Libia. Después de la operación de Libia del año pasado, mucho de los fue una operación de la OTAN. Muchos de los países que participaron dieron mucho, digamos, de sus arsenales, y muchos de ellos todavía no tienen la capacidad para repetir otra operación en Siria. Mientras que en Siria la situación, obviamente, como decía, para Afganistán regionalmente mucho más complicado, porque hay otros países, Turquía, Israel, Irak, Jordania, Líbano, hoy empezó la violencia ahí también, y también en Jordania. Y principalmente, sí, otros países de la OTAN participarían en un futuro, o de corto plazo, de largo plazo, sería a nivel individual a participar en una operación en Siria y no OTAN como organización. Serían países individuales. Y lo que pasó en Yemen, 200 heridos, 100 muertos allí en este desfile militar, ¿cómo va a desestabilizar la región? Yemen es un país pobre, polarizado, dividido y luchando casi como tres luchas en tres frentes. Uno es separatista dentro del país, uno es político entre el expresidente y su oposición, y ahora hay eso de Al-Qaeda, que es un problema, una lucha interna y una lucha internacional también. Y el gobierno también lanzó una nueva ofensiva contra los afiliados de Al-Qaeda. Y como digamos, es una reacción, es una guerra total entre el gobierno y los afiliados de Al-Qaeda, que no solamente el grupo de Al-Qaeda, son afiliados, tienes tribus que están afiliados con esos grupos, que eso complica la situación más. Entonces, tener un soldado que puede infiltrar el ejército y matar más de 100 personas, para mí no me sorprende, porque eso es una guerra total en un país muy inestable, es un país muy pobre, y esa guerra, esa lucha en tres frentes diferentes va a seguir para mucho tiempo en el futuro. Gracias, Marco, por estas impresiones. Él es analista internacional, Marco Vicenzino, hablándonos desde nuestros estudios en Londres. Hasta la próxima. Buenas tardes. Gracias. Buenas noches para ti.